Hola, soy Ángel Juárez de divisasforex.com. Soy trader de tiempo completo del mercado de divisas y en esta ocasión vamos a tratar algunos aspectos más avanzados para que usted pueda negociar de una forma mucho más eficiente en este gran mercado y principalmente para obtener esos pips que son necesarios para la obtención de beneficios. Y bueno, vamos a tratar una de las vertientes que existen para estar negociando en este mercado financiero y se trata sobre el análisis técnico. El análisis técnico es el estudio del movimiento del precio. Es el estudio del movimiento del precio y esto consiste en analizar los gráficos del precio, tal y como en la etapa más básica estuvimos observando algunos gráficos en la plataforma. Estos son los que se analizan para poder tomar buenas decisiones en los puntos de entrada. Es indispensable que tengamos muy buenos puntos de entrada al mercado para que de esta forma pues se pueda beneficiar de ese movimiento, y eso se ve representado prácticamente con el análisis técnico. El análisis técnico me permite detectar patrones en los gráficos, asimismo realizar algunas estrategias en base a figuras en el precio, se le llama chartismo, análisis chartista, y posteriormente la utilización de indicadores. Esos indicadores me van a estar mostrando algunas señales de entrada al mercado, los vamos a estar analizando posteriormente, y asimismo esos osciladores caben dentro de la categoría de los indicadores, me estarán mostrando esas oscilaciones, esos movimientos que está realizando el precio. Pero vayamos por lo primero, el análisis técnico en base a las velas y los patrones de velas. Estas dos figuritas que usted ve en el gráfico se llaman velas japonesas y tienen cuatro tipos de información, que es la apertura, el cierre, el precio máximo y el precio mínimo. En este caso tenemos una vela alcista. Esto que usted está observando se le llama cuerpo, y en la parte externa a ese rectángulo pues podemos observar que existe una especie como de mecha. Se le llama vela japonesa por esa situación, porque son muy parecidas a las velas. Y bueno, lo que consiste es que una vela alcista pues tiene un precio de apertura en ese punto. En algún momento puede estar en negativo, puede tener un cuerpo de otro color, pero finalmente cuando termina ese periodo, en este caso si usted está observando una vela de 5 minutos, durante 5 minutos esa vela se va a estar formando y en algún momento va a estar en negativo, en algún momento puede completar un movimiento hasta ese nivel y posteriormente terminar un poco más abajo, y de esta forma pues formar esa vela. No todas las velas son iguales, algunas tienen cuerpos mucho más amplios, otros tienen cuerpos mucho más cortos. Velas, en este caso las velas alcistas pues se ven representadas en un determinado color en su plataforma, y las velas bajistas de igual forma estarán representadas con un color en su plataforma. Al mismo tiempo, pues esas mechas o sombras que usted puede observar, estos palitos que salen por la parte externa, esas mechas suelen también tener una amplitud. Eso tiene una cierta información y una forma de interpretar el movimiento del mercado. Cuando tenemos que el mercado deja una cierta mecha o sombra, que prácticamente es lo mismo, pues me está proporcionando información, y esa información debo de saberla pues analizar para posteriormente tomar esas buenas decisiones para entrar al mercado. Cuando sabemos estos detalles que son muy importantes, existen algunas categorías de velas. Algunas son las velas de indecisión. Las velas de indecisión, aquí como usted puede observar, pues tenemos que el cuerpo de esa vela es pequeño, y en la parte externa de igual forma tenemos una, una extensión de la misma que se ve reflejada directamente con esa mecha o esa sombra. Tenemos esta otra vela que tiene un cuerpo mucho más pequeño,
pero en términos generales me estará mostrando la misma información. Indecisión, es una contienda. Fíjese que en el Forex existe algo que se le llama oferta y demanda. En el mercado existe eso. A los que compran se les llama toros y a los que venden se les llama osos. Esto no es algo, digamos que extraño. Debería de familiarizarse con estos conceptos. Los compradores son los toros y los vendedores son los osos. En esta ocasión, cuando tenemos esta contienda, pues cuando usted abre su plataforma, en algún momento el mercado abre una vela, entonces empieza la contienda. Hay muchos traders y muchas organizaciones, en fin, todos los que participan en el mercado estarán presionando el precio al alza. Entonces esto hace que se vaya formando gradualmente una vela alcista. Eso se les llama toros, pero resulta que también existe gente del lado opuesto. A eso se les llama osos, que de la misma forma estarán presionando el precio hacia la baja. Entonces esta contienda se ve reflejada directamente en los patrones de vela o en esas velitas que usted ve en su plataforma de operaciones. ¿Cuándo sabe que alguno de los dos gana? ¿En qué momento se sabe que el toro o el oso gana, o el comprador o el vendedor gana? ¿En qué momento? Pues es relativamente muy sencillo. Aquí podemos apreciar esto cuando tenemos que termina la sesión y la vela es alcista. En ese instante ganaron los osos. Cuando tenemos que la vela termina, o esa pequeña sesión, ya sea de 5 minutos, de 15, de 1 hora, de 4 horas, gráficos diarios, porque también la contienda puede durar días o incluso semanas. Entonces, cuando usted vea que termina finalmente esa vela, pues usted sabrá cuál de los dos ganó en ese momento, en esa sesión. Esto es muy importante porque cuando tenemos, fíjese, cuando tenemos una vela de este tipo, ¿qué me quiere decir? En este caso, supongamos que esto es bajista, y aquí tenemos de la misma forma una vela alcista. Fíjese, visualmente son la misma. Tenemos estos detalles, pero es bien importante que usted analice esto. ¿Cuál de los dos gana en cada vela? Resulta que en la vela en color azul, pues ganaron los toros o los compradores, y en la vela en color rojo, pues ganaron los osos o los vendedores. Los vendedores ganaron esa contienda, pero pues en último momento se gana esa contienda. ¿Por qué? Porque vea que dejan un rastro. En algún momento los vendedores, fíjese, los vendedores estaban dominando el mercado durante esa sesión. Si esta es una vela de 1 hora, durante 1 hora los osos o los vendedores estuvieron dominando ese movimiento hacia la baja. Pero resulta que en última instancia los compradores comienzan a presionar al precio en dirección alcista. Fíjese, el precio de apertura que tiene, esa es la referencia. Ambos tienen ese precio de apertura. Fíjese, tenemos el precio y termina por arriba. Entonces, en ese instante, cuando termina por arriba del precio de apertura, pues resulta que ahí ganan los osos, o los toros o los compradores. Cuando vemos esta situación en la parte de la vela en color rojo, tenemos que en algún momento esos vendedores estuvieron dominando el mercado, pero resulta que a los compradores o a los toros ya no les alcanzó, ya no les dio tiempo como para seguir presionando el precio en dirección alcista. Así es que digamos que terminó casi en un empate, pero resulta que aún así los vendedores tuvieron esa ventaja, pero en última instancia el precio le está indicando que los compradores tuvieron suficiente fuerza como para mantener esa vela, digamos que casi al precio de entrada. Entonces, esto, cuando usted lo logra interpretar,
pues ya va teniendo una mayor certeza del movimiento que va haciendo el precio. Y además, ¿qué es lo que viene más adelante? ¿Qué es lo que viene más adelante? Cuando estas situaciones se dan, fíjense, aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos este ejemplo de una vela bajista. Pues resulta que esto es indecisión, como hace unos instantes le acabo de comentar. Tiene su precio de apertura en ese punto y termina ligeramente abajo. Finalmente, dentro de esa sesión hubo una contienda de los compradores y los vendedores. Estuvieron presionando el precio hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, y finalmente los osos, en este caso, pues terminan por ganar esa contienda. Precio de apertura, fíjese, ahí está el precio de apertura. Entonces, esta distancia es igual a un periodo. Digamos que esto puede ser de 15 minutos. Esta velita puede ser de 15 minutos y al mismo tiempo dentro de esos 15 minutos existió esta contienda. Esto que usted está observando finalmente termina por culminar en un precio inferior al precio de apertura. Entonces, en algún momento en la parte superior los compradores estuvieron ganando. Y esto puede ser muy variable, hay que estar profundizando todavía más en esos detalles, pero lo importante es saber interpretar a grandes rasgos esas velas. Las mechas, fíjese, las mechas son esos movimientos que en algún momento existieron hasta esos puntos y que finalmente el mercado pues se los da representados en esas velas. Ahora, existen estas velitas de indecisión que el cuerpo de la vela es pequeño. Prácticamente el precio de apertura y el precio de cierre no es demasiado extenso, porque si no, en ese caso, si usted tiene un precio de apertura y un precio de cierre y de igual forma tiene una mecha hacia arriba y hacia abajo, esto es una vela bajista y ahí no existe indecisión. Ahí está claro que ganaron los vendedores o los osos. Entonces, cuando el precio está relativamente cercano, en este caso el precio de cierre al precio de apertura, se les llama velas de indecisión. Son velas de indecisión. Algunas otras, en este caso tenemos las siguientes velas que son de cambio de dirección. Aquí como podemos observar esto. Estas velitas pues reciben un nombre. Es necesario, antes de continuar, ¿será necesario aprender el nombre de las velas? No, realmente no es tan necesario aprender el nombre de las velas. Es más conveniente que usted sepa interpretar esa información que le está proporcionando el precio mediante esas velas. Entonces, no es tan necesario que usted aprenda todos esos nombres porque en realidad hay más de 100. Hay más de 100 y ciertamente pues sí suele ser demasiado tedioso, pues puede ser no muy bueno para estar posteriormente operando el mercado Forex. Usted no va a estar buscando, aquí en este caso, una peonza. Eso no debe de interesarle, eso queda en segundo plano. No debería de profundizar tanto en eso, sino más en la información que le está proporcionando el mismo mercado mediante esas velas. Tenemos esta vela que se le llama martillo, algunas otras se les llama lápidas, otras se les llama hombres colgantes, en fin, hay una infinidad muy extensa de patrones de velas. En este caso son velas nada más. En un instante le explico qué es un patrón. Estas nada más son velas en el precio, son velas japonesas y cuando usted aprende a detectar esas velas, pues puede adelantarse a estar operando el próximo movimiento, tal vez encontrar un buen nivel de precios para entrar en una compra o en una venta. Eso lo vamos a ver en unos instantes. En este caso, explicando lo que es un martillo, pues es algo como lo que hace unos instantes le estuve comentando. Cuando el mercado, en este caso, le deja representada la contienda entre los osos y los toros, pues ahí puede venir posteriormente, si en este caso esta vela termina con un movimiento alcista, fíjese, esta es la apertura y este es el cierre.
tuvo un ligero máximo. ¿Esto qué significa? Pues significa que los compradores tuvieron la suficiente fuerza, tuvieron esa suficiente presión para poder culminar esa sesión a favor de este movimiento al alza. Entonces es altamente probable que la siguiente vela sea alcista. Por esa razón se les llama velas de cambio de dirección. ¿Por qué razón? Porque en algún momento estas velas pues suelen formarse al final de movimientos bajistas, también al final de movimientos alcistas, y ambos representarán esos cambios de dirección. Así es que cuando usted encuentre estas velas, es altamente probable que la siguiente vela sea alcista, y entonces usted va a abrir una operación de compra en la apertura de la siguiente vela, o tal vez algunos pips por la parte superior. Usted compra el precio en ese nivel, coloca su límite de pérdidas, recuerde siempre eso, o el stop loss. Siempre hay que colocar el stop loss, y usted va a definir un objetivo. Después el precio determinará si usted ha tenido o no la razón respecto al análisis que recientemente realizó con esa vela japonesa. Entonces es bien importante todo esto para poder tener un amplio conocimiento de qué otros patrones de velas existen, qué otras formaciones de velas japonesas existen para estar operando el mercado. Pues visite el sitio web divisas4x.com. Allí existen un pequeño manual de velas japonesas en donde usted puede profundizar un poco más en la lectura de estas velas. Y bueno, existen otras que son las velas envolventes. También significan o representan un cambio de dirección en el precio. ¿Esto cómo se da? Pues fíjese, resulta que el mercado en algún momento, esto siempre suele darse de esta forma. Tenemos que el mercado está realizando un movimiento al alza, y al final de ese movimiento, pues como que existen ciertos titubeos del mercado, ya no existe ese mismo movimiento, como que ya duda el precio en seguir alcista. Pues bueno, existe esta velita que se le llama vela envolvente. Cuando aparece, fíjese, tenemos ahí esa situación, envuelve a las demás. Esto significa que si es bajista la vela envolvente y envuelve a varias, obviamente por esa situación, fíjese, estas pueden ser alcistas, algunas negativas, también algunas bajistas en la parte interna de ese movimiento. Pero si usted puede observar esa vela envolvente en el precio, eso significa un cambio de dirección, y es altamente probable que aquí la contienda ahora es en sentido contrario al movimiento anterior. Esto es muy importante para estar tomando también decisiones de la misma forma que lo hace con las velas de martillo, de libélula, de hombre colgante. Todas esas velas son importantes para estar detectando esos cambios de dirección. ¿Cómo se operan las velas de indecisión? Fíjese que no es para operarlas, no es muy conveniente estarlas operando. Es mejor dicho, el mercado le está diciendo: deténgase, es momento de no hacer transacciones porque no existe el suficiente volumen, no existe la suficiente liquidez en el mercado para que usted entre en esos movimientos. Entonces, fíjese que aquí tenemos esta situación. Resulta que estas velas, las peonzas, los dojis, ¿en dónde se forman? Pues se forman justamente en esa zona del precio. Puede ser en la parte alta, puede ser en la parte baja, puede ser en la parte central. Ahí es a donde se forman esos dojis, y cuando aparecen esas velas de cambio de dirección o de decisión, fíjese, estas velas de decisión deciden ahora sí que el cambio de dirección en el precio. Ahí es a donde usted va a entrar al mercado. En este caso, al cierre de esa vela, cuando se termine esa sesión, en la apertura de la siguiente vela, es cuando se entra al mercado. En ese instante usted estará realizando una transacción de venta con algún objetivo, pues tal vez en algún punto
en la parte baja, y pues bueno, aquí bien puede capturar una gran cantidad de pips. Para eso se trata todo esto, de estar analizando las velas japonesas, porque me permiten capturar esos pips. Y bueno, hay algunas otras velas. Fíjese que la vela envolvente y las velas de continuidad resultan en algo que se le puede llamar también vela maestra. La vela maestra no es otra cosa más que una vela envolvente que le permite determinar esa dirección en el precio. Por ahí en internet, si usted comienza a buscar la vela maestra, hablarán maravillas de este patrón de vela, o de esta velita, mejor dicho, pero de maravilloso no tiene realmente mucho, porque usted mismo puede identificarla sabiendo detectar las velas anteriores que le estoy comentando, las velas de indecisión, y esas velas de indecisión aparecen al final de movimientos muy buenos que ha dado el precio, o antes de que se den esos movimientos en el mercado. Entonces, cuando usted detecta estas velitas, usted ya tendrá una clave, y es altamente probable que se vaya a formar una vela envolvente, o lo que es lo mismo, una vela maestra. Esa vela maestra le permite operar en ese sentido, dependiendo de cómo se forme. Si se formó un movimiento, fíjese, aquí tenemos el movimiento del precio, y después esta vela de decisión. Si el mercado venía en un movimiento al alza, aquí existen, digamos que algunos dojis, algunas peonzas, y después se forma lo que es una vela envolvente o vela maestra. Pues esto resulta que continúa con el movimiento en el precio. Esas son las velas de continuación, las que le permiten verificar ese movimiento que trae anteriormente el mercado. Pero en ocasiones esta vela se forma antes de esas peonzas o de esos dojis. Fíjese, supongamos que el mercado ha venido de un movimiento alcista, viene de un movimiento alcista y le deja esta vela. Ahí está. Esa es la vela maestra. ¿Por qué razón? Porque posteriormente el mercado va a estar haciendo pequeñas velitas que no superan los máximos. Fíjese, esto puede dejar un máximo y un mínimo. Entonces, mientras que el mercado no salga por arriba o por abajo de estos niveles máximos y mínimos, pues el mercado estará encerrado en el movimiento de la vela maestra. Esta se le llama vela maestra o vela envolvente. Es prácticamente lo mismo. Cuando el mercado supera con las mismas velas los máximos y los mínimos, cualquiera de esas dos direcciones, ahí es una entrada al mercado. Ahí está la entrada al mercado. Así es que es relativamente sencillo estar operando en base a estas velas de continuidad, de cambio de dirección, las velas de indecisión. Es relativamente sencillo, pero siempre y cuando usted sepa la información que le están proporcionando. Usted debe de saber la información que le está proporcionando el mercado, porque en ocasiones pues uno suele utilizar patrones. El patrón de vela es un conjunto de velas que me forman digamos que una cierta estrategia para poder entrar al mercado. En este caso tenemos este patrón que se le llama pinzas. Este patrón de vela aparece al final de movimientos bajistas. Tenemos esta situación y aparece lo que son las pinzas, pues como usted puede observarlo por obvias razones, porque tiene esos dos palitos y el cuerpo de las velas que parece como si formaran unas pinzas. Entonces, este patrón, cuando usted lo observa en el precio, ya sea en este sentido bajista o también de esta forma en un movimiento al alza, aquí como le estoy dibujando esto, cuando aparecen esas situaciones, pues bueno, ¿qué significa? Que en la parte inferior los compradores están ganando algo, están ganando esa contienda, y como que ya el mercado no está haciendo el mismo movimiento que anteriormente traía. Así es que ahí es una clave para poder determinar la dirección, la próxima dirección del precio. Esto también se apoya
en base a un análisis todavía mucho más profundo, donde se utilizan herramientas de análisis técnico como líneas, esas líneas que también vienen integradas en la plataforma. Cuando usted combina todo eso, pues obviamente va a ir potenciando esa decisión y ese buen nivel de precios que usted va a obtener para poder capturar esos pips. Entonces, tenemos también esas pinzas en la parte superior. Esto me indican de igual forma un cambio de dirección en el precio. Así es que es bien importante saber lo que me está dejando más que nada el mercado reflejado en las mechas, en los cuerpos de esas velas. Eso es bien importante. No nada más basta con estar esperando que se forme el patrón de vela y que usted vea en internet por ahí algún análisis técnico de algún trader que le dice: acaba de aparecer una estrella de la noche o se está formando una estrella de la mañana en el par libra dólar. No nada más basta con eso, porque también hay que saber en qué consiste pues esa formación, qué tipo de información le estará dando esta vela, este patrón de vela estrella de la noche. Se forma en la parte alta de un movimiento alcista. De esta forma tenemos que el mercado está subiendo y finalmente le deja pues ese pequeño patrón. Es la combinación, fíjese, es la combinación. Esto ya como que va teniendo sentido. Es la combinación, puede ser de un doji y una vela de decisión, una vela de cambio de dirección, en este caso una vela envolvente que envuelve a las demás. Entonces eso ya estaría formando un patrón, estaría combinando el conocimiento que tiene de las velas anteriores con eso que le estoy comentando. Esto significa que el mercado es altamente probable que vaya a hacer ese cambio de dirección ahora en sentido bajista desde la parte superior. ¿En qué time frames, en qué cuadros de tiempo se recomienda estar analizando todo esto? Pues fíjese que esto pues sí tiene una buena eficiencia en términos generales. Si usted profundiza un poco más con lo que son los patrones de vela, como le comento, vaya a divisas4x.com. Allí es donde va a encontrar un pequeño manual donde hablo sobre todo esto. Pero inicialmente, ¿en qué time frames me conviene estarlo observando? En gráficos de 15 minutos, de 1 hora, de 4 horas es lo más conveniente. Cuando usted observa esto en gráficos diarios, en gráficos semanales, pues obviamente el movimiento va a ser todavía mucho más extenso. La cantidad en pips suele ser de 200, de 400 pips. Digamos que esas son las proyecciones, son las expectativas que se tienen al estar utilizando esto de los patrones de velas. Pero siempre es conveniente que usted esté apoyado de un buen análisis técnico. Hay que agregar más herramientas. La simplificación es muy importante. Y pues bueno, evítese la molestia de estarse aprendiendo esos nombres. No es tan necesario, como usted puede observar. El simple hecho de saber qué es lo que me está representando el precio en base a esas velas japonesas, a esos patrones de vela, pues ya bien podría empezar a tomar ciertas decisiones para entrar al mercado. Y pues bueno, es muy importante estar haciendo un backtesting y un testing a todo esto que le estoy comentando. Siempre hay que hacer todo esto en el mercado en tiempo real y también en el histórico, para ver cómo se ha comportado esos patrones, esas velas japonesas. Y pues bueno, la elección del par de divisas, ¿en qué par me conviene más estar observando todo esto? Pues se lo recomiendo en los pares de mayor liquidez. Siempre hay que estar operando el mercado en los pares de mayor liquidez. En este caso bien puede ser el euro dólar, la libra dólar, el euro yen, la libra yen, el dólar contra el yen japonés, el dólar australiano contra el dólar americano. En fin, los principales pares ahí son los que son más convenientes para estar operando en base a estas velas japonesas. Y bueno, vamos a ver, antes de continuar,
Vamos a ver directamente en la plataforma esta situación. Fíjese, tenemos en este caso, aquí rápidamente puedo detectar muchos dojis, muchas peonzas. Ahí están detectadas. Eso significa indecisión, como que el mercado está indeciso en seguir subiendo en ese instante, y finalmente aparece esa vela envolvente, una vela envolvente alcista, y eso me determina pues la dirección en el mercado, y como usted puede observar, pues finalmente el mercado termina por subir. Después de ciertos movimientos pues aparecen esas velas de decisión. Esas son velas de decisión cuando tienen un cuerpo todavía mucho más amplio, pues significa que los toros o los osos han estado dominando ese movimiento. Tenemos en la parte anterior unas pinzas. Ahí tenemos esas pinzas, pero resulta que las reglas deben de aplicar dependiendo del movimiento que esté observando. En este caso el movimiento es bajista, y aquí esas pinzas aplican adecuadamente. Vemos que anteriormente tenía unos dojis, unas velitas de indecisión, como que ya el mercado no tiene suficiente fuerza para seguir bajista. Entonces, en algún momento, en ese punto que le estoy señalando, los vendedores quisieron seguir presionando el precio hacia la baja, pero resulta que los compradores no se dejaron y terminaron por hacer esa formación o ese patrón de vela que se le llama pinzas, y bueno, como usted puede observar, se entra en una compra posteriormente y se obtiene pues ese nivel de beneficios. Aquí así rápidamente, ¿cuántos pips subió el mercado desde el punto donde aproximadamente sería la entrada hasta el punto máximo? Pues fíjese que fueron 40 pips en el lapso de 3 horas, de 2 horas aproximadamente, porque estamos viendo el gráfico de 1 hora. Así es que todo esto es bien importante para estar tomando esas decisiones en el mercado. Fíjese, tenemos aquí también en la parte inferior esta vela, es una vela de decisión que envuelve a las velas anteriores, así es que tenemos también un punto de entrada en el precio. Ahí está ese punto de entrada, y vea cómo el mercado pues prácticamente sube y el movimiento pues sigue prácticamente alcista. Así es que todo eso es bien importante para estar tomando decisiones de entrada al mercado. Y bueno, en este caso pues habría que utilizar técnicas todavía mucho más eficientes para tomar mejores decisiones. Aquí fíjese, tenemos un movimiento al alza hasta el punto donde existe nuevamente una indecisión en el mercado. Pues tenemos que el mercado subió 60 pips en solo 1 hora. En solo 1 hora el mercado subió esos 60 pips. Así es que imagínese, si usted utiliza estos criterios que le estoy comentando, pues el potencial que existe para obtener esos beneficios en base a la lectura de las velas japonesas y de los patrones de vela. En la parte superior siempre hay que estar atentos, aunque usted se haya perdido los movimientos, hay que estar atentos si el mercado está formando esas velas de indecisión y después me forma unas ciertas velas de decisión y ya se da el punto de entrada y usted aprovecha todo el recorrido. Eso es lo más conveniente para estar operando el mercado en base a lo que son las velas y los patrones de velas japonesas. Pues el backtesting y el backtesting y el testing en tiempo real de estos patrones, el backtesting pues es como la palabra lo dice, es ir hacia atrás e ir buscando esos patrones para que usted se vaya dando una idea del funcionamiento de las mismas, y una vez que usted haya detectado esas velas y esos patrones, pues usted ahora sí en tiempo real, en una cuenta de demostración primero, usted va a ir tomando esas decisiones en base a lo que vaya observando en las velitas. Entonces le recomendaba también que es necesario observar esto en gráficos de 15 minutos, de 1 hora, de 4 horas, y si le es posible gráficos diarios, aunque ahí prácticamente ya le exigiría un mayor tiempo. Hay que ser muy pacientes para estar esperando la formación de un cierto patrón en esos gráficos, porque pues obviamente como consecuencia tenemos que hay que esperar mucho tiempo. Obviamente los beneficios
van a ser todavía mucho más grandes, pero son a largo plazo, y eso se le llama swing trading, en el cual usted puede pues hacer operaciones un poco más conservadoras. Y bueno, tenemos el análisis técnico en base al chartismo. ¿Qué es el chartismo? Pues son patrones gráficos en el precio, o figuras, son figuras. Estas figuras se dan en base a las velas. Cuando existe una acumulación de movimientos y de velas, se dan esas figuras en el precio. Y esas figuras también me permiten tomar esas decisiones de entrada al mercado. ¿Para qué? Pues para obtener esos pips y que esos pips se traduzcan posteriormente en dinero. Y de la misma forma que las velas japonesas, existen figuras de indecisión, de cambio de dirección y de continuidad. Son las principales figuras de análisis chartista. Y pues fíjese que aquí tenemos estas figuras de indecisión. Tenemos esas figuras de indecisión. Los rectángulos, pues como la palabra lo dice, es un rectángulo, es un movimiento lateral en el precio. ¿Y cómo se va a formar en el precio? ¿Usted cómo lo va a identificar? Muy sencillo, con esas velitas de indecisión, con esas peonzas, con esos dojis. Esos dojis van a estar formando esos rectángulos. ¿Y cómo? Pues uniendo los puntos máximos que vayan dejando esas velas, y de esta forma pues usted ya forma la figurita y usted sabrá que existe un rectángulo y ahí existe indecisión, y por lo tanto usted no entra al mercado en esos puntos, en esos niveles de precio, usted no entra ahí. Entonces esto, si lo vemos directamente en la plataforma, fíjese, vamos a detectarlo esto en la plataforma. Fíjese, aquí tenemos un rectángulo, ahí hay algunas velas de indecisión. Tenemos en la parte más reciente también un rectángulo, existe indecisión y después una decisión, un cierre de vela por arriba de ese rectángulo, y pues bueno, el mercado toma cierta dirección alcista. Así es que es muy importante estar identificando todas estas figuras también para ir combinando, y así usted va a ir incrementando el potencial de sus operaciones en el mercado Forex. Tenemos lo que son los diamantes. ¿Qué son los diamantes? Pues los diamantes son movimientos muy, digamos que de mucha indecisión en el mercado. Es la expansión del movimiento en el precio, pero en ambos sentidos, alcista y bajista, y por lo tanto muchos traders consideran que operar dentro de diamantes suele ser un tanto arriesgado. ¿Por qué razón? Pues resulta que, para empezar, un diamante se forma por dos triángulos o dos movimientos en el precio que son resultado de algo como esto. Fíjese, el mercado viene de un movimiento alcista y posteriormente pues hace un movimiento bajista y después sube, baja, pero no termina por definir la dirección. Usted, como puede observar, no termina por seguir bajista ni tampoco por seguir tan alcista. ¿Y esto cómo usted puede identificarlo? Pues es muy sencillo, por los puntos máximos y mínimos que va realizando el precio. Entonces, uniendo esos puntos, usted puede observar que existe una especie como de triángulo, pero a eso se le llama ensanchamiento. El precio se está expandiendo sin una cierta dirección, y posteriormente va a llegar el punto en el que el mercado va nuevamente a caer en esta situación. Fíjese, cae en esta situación de que ahora va a ser en sentido contrario. Ahora se va a empezar a reducir el movimiento del precio, como que ya deja esa expansión y vuelve nuevamente como a compactarse. Esto es muy común también en el mercado de divisas. En muchos pares suele presentarse esta situación. Y pues bueno, ¿cómo se opera esta figura? Se debería de operar. Fíjese que hace unos instantes le comento que muchos traders recomiendan no operar dentro
de esta figura, no se opera dentro de la figura, pero ahora sí que ya se lo dejo a su criterio. Si usted considera que dentro de esas formaciones existe el suficiente o los movimientos adecuados como para que usted pueda operar a corto plazo, pues entonces sí, existe esa posibilidad. Realmente todo esto es muy importante para estar operando el mercado. Y bueno, aquí como podemos observar, este diamante es a consecuencia de la formación de dos triángulos, uno en sentido del lado izquierdo y en el otro del lado derecho. Esto, ¿cómo se identifica en el precio? Pues se da con alguna cierta frecuencia, aunque para operar esta figura es relativamente sencillo. Únicamente hay que esperar el quiebre de alguna de estas líneas. Usted puede trazar líneas en el precio uniendo los puntos máximos y mínimos. Cuando usted ve que el precio cierra por arriba de esta línea o en la parte inferior, allí está una entrada. Esta entrada pues prácticamente va a ser, ya sea en venta o en compra, ya le estaría definiendo un tanto la dirección en el precio y además hasta dónde se toman esos objetivos, hasta dónde se toma el take profit. Pues resulta que existe una regla para operar la gran mayoría de figuras en el precio. Todas esas figuras hay que medirles su altura. En este caso tenemos que existe una base en la parte central, porque son dos triángulos unidos por el centro. Entonces lo que usted tiene que hacer es relativamente muy sencillo. Es únicamente medir la altura. Si esto supongamos que mide 50 pips, entonces en el momento en el que se dé el quiebre, usted va a proyectar un objetivo de más 50 pips, aunque no siempre se recomienda ir por el 100% de ese objetivo. Es conveniente que vaya por el 80%. Tal vez usted desee ir por 40 pips para hacer una transacción mucho más conservadora y evitar que el mercado pues termine por no llegar. En muchas ocasiones el mercado no llega al 100% a 50 pips, se queda a 45 o a 40 pips del movimiento, y entonces pues ahí es a donde muchos traders suelen pues tener esos inconvenientes de cerrar la operación, incluso pues ya cuando el mercado se les ha ido en sentido contrario. En algún momento estuvieron positivos y terminan por salirse prácticamente sin nada. Así es que es conveniente que cuando tome estas decisiones de entrada al mercado pues vaya por un objetivo más conservador. Esto es para lo que es el diamante. El diamante pues se detecta en base a la unión de los puntos máximos y mínimos que va haciendo el precio, y eso se le llama ensanchamiento. Generalmente se dice que no hay que operar dentro de esos ensanchamientos hasta que el precio salga por alguno de esos dos puntos, ya sea arriba o hacia abajo. Ahí es a donde se entra en una operación. El stop loss, en donde se coloca, pues generalmente se suelen poner por la parte, si en este caso usted entra en una compra en ese punto, usted coloca el stop loss en el punto mínimo. Ahí estaría colocado ese stop loss. Si la entrada es en sentido contrario, pues el stop loss estaría ubicado en el punto máximo más reciente. Siempre se debe de hacer de esa forma, en los puntos máximos y mínimos en la parte más reciente. Y bueno, tenemos algunas otras figuras. Estas las figuras de indecisión, pues son representadas con esto. Usted ya sabe que dentro de los rectángulos pues suelen existir esos dojis. Si usted observa, digamos que este rectángulo en un gráfico de 4 horas, pues es altamente probable que el movimiento que después se dé sea explosivo y se venga un movimiento muy fuerte en el precio. Bien, tenemos las figuras chartistas de cambio de dirección. Estas se clasifican en canales, en figuras de doble suelo, de doble techo y hombro, cabeza, hombro. Estas figuras son muy sencillas de identificarlas en el precio y al mismo tiempo se operan pues prácticamente igual que un diamante. ¿Cómo?
Pues resulta que cuando usted detecta, digamos en este caso, un canal bajista, el mercado está haciendo ese movimiento bajista, usted traza las líneas en la plataforma. Usted puede hacer esto, traza líneas uniendo los puntos máximos y uniendo los puntos mínimos en el precio, y cuando el mercado hace un movimiento alcista y rompe esa línea, ahí está una entrada en el mercado. ¿Hasta dónde se especifica el punto de take profit? Pues resulta que hace unos instantes le comenté que siempre hay que ver la altura o la base de esas figuras. En este caso vamos a medir la altura. ¿Qué tanta altura tiene en pips esta figura? Supongamos que tiene unos 60 pips de alto la figura. Entonces usted va a proyectar un objetivo a 60 pips posterior al quiebre. El quiebre lo va a observar cuando el mercado haga un cierre de vela. Si en este caso usted está observando esta figura en un gráfico de 1 hora, usted va a esperar a que en el gráfico de 1 hora se haga un cierre de vela, un cierre de sesión de esa velita de 1 hora, y posteriormente va a entrar al mercado en ese punto y pues bueno, colocar un stop loss en el punto mínimo más reciente. Este stop loss pues debe de ser por lo menos igual o inferior a 60 pips. Por regla general suelen ser inferiores a la toma de ganancias para tener relaciones de riesgo-beneficio a favor de la operación. Por cada pip que usted arriesgue, pues va a ir por mínimo un pip. No vaya a caer en la situación de que el stop loss vaya a ser de 120 pips, porque en este caso existe una descompensación del riesgo-beneficio. Usted estaría arriesgando 2 pips para ir únicamente por 60, y eso no es bueno para estar operando en el mercado de divisas. Entonces, relativamente es muy sencillo, como usted puede observar. Operar estas figuras chartistas en los canales pues son prácticamente así. Este es en un canal bajista para capturar un movimiento al alza. Para la situación de que tengamos un canal alcista, usted detecta ese canal alcista, le traza sus líneas en la parte superior e inferior. Ahí tenemos que el mercado está haciendo máximos cada vez más altos, mínimos cada vez más altos de la misma forma. Entonces usted se percata que el mercado hace un quiebre del canal. Ahí es el momento de entrar. Sí, puede entrar por el quiebre de ese canal y proyectar de la misma forma el tamaño, en este caso de la altura de ese canal. Puede proyectarlo como un objetivo. Hasta un cierto nivel de precios, ahí estaría ubicado su objetivo, su stop loss pues en la parte superior, en este caso en el mínimo más reciente, ahí estaría ubicado, y únicamente correspondería esperar a que el mercado le dé pues esos pips. Así de sencillo se operan estos canales alcistas y bajistas. Pero vayamos a lo que es la plataforma. Bien, en este instante tenemos abierta la plataforma y aquí puedo trazar este canal bajista. Fíjese, ahí tenemos este canal bajista. Entonces se entra en el quiebre, usted determina el stop loss. Aquí, como usted puede observar, el mínimo está prácticamente muy lejano. Ese mínimo está muy lejano. El punto de entrada es adecuado. Vemos como el precio hace un movimiento alcista muy bueno y cumple con el objetivo. ¿Por qué? Pues resulta que si medimos la altura de este canal bajista, cuando se da el quiebre, pues me está mostrando un cambio de dirección en ese punto. Pero resulta que el stop loss pues está muy lejos, como que se hace muy distante. Bien, en este tipo de situaciones lo que usted puede hacer es dividir el canal y justo en la parte central pues colocar ese stop loss. ¿Por qué? Pues porque también esta línea que usted está trazando puede servir como un límite para el precio. En ocasiones el mercado suele hacer estos movimientos de retracción, se regresa a testear la línea o el quiebre. Fíjese, viene a testear el quiebre y después pues continúa con el movimiento alcista. A ese retroceso se le llama pullback.
o retroceso, es lo mismo. Entonces todo esto es bien importante para estar operando estas figuras chartistas. Esta es una figura de canal, entonces aquí ciertamente pues la altura del canal, aquí estamos observando el gráfico del euro dólar, tenía exactamente una altura de 70 pips, aproximadamente 70 pips, entonces el objetivo estaba a 70 pips. Como le comentaba hace un instante, usted bien puede ir por un objetivo de 60 o de 50 para ser un poco más conservadores, y de la misma forma que el stop loss tenga esa misma cantidad o incluso menos debería de tener el stop loss para evitar descompensar esa operación. Siempre hay que estar conscientes de qué tanto riesgo-beneficio va a existir en todas las operaciones que usted haga. Y bueno, continuando con lo que es la explicación de las figuras chartistas, tenemos las figuras de doble suelo o doble techo. Estos aparecen al final de movimientos alcistas o bajistas. Fíjese, cuando el mercado está en un movimiento al alza, el mercado suele hacer lo siguiente, suele hacer un retroceso y después regresa y testea el máximo más reciente. Ahí lo testea, y como no, es incapaz, como el mercado es incapaz de superar ese máximo, entonces en ese instante ya debería de prepararse para entrar al mercado, porque en el momento en el que se rompa ese mínimo, pues se va a hacer un movimiento bajista. Esto se le llama una figura de doble techo. Son muy comunes en la gran mayoría de pares, así es que es una buena oportunidad para estar operando el mercado en dirección bajista. Así es que cuando se dé el quiebre de ese mínimo, que se le llama también cuello de la figura, pues es una entrada en el mercado. ¿Cuál es el take profit? Es prácticamente lo mismo que le he comentado en la figura del canal, en las figuras del diamante. Usted mide desde el punto donde se da el quiebre hasta lo que es la altura. Supongamos que tiene una altura de 70 pips, usted va a ir por un take profit de 60 o de 65. Ahí ya se lo dejo a su criterio. El nivel de stop loss de igual forma se coloca en el mínimo más reciente para tener un buen nivel de riesgo-beneficio. De la misma forma, el doble, en este caso es el doble techo, el doble suelo lo que hace es prácticamente aparecer al final de movimientos bajistas. Fíjese, tenemos el movimiento bajista en el mercado, y en este instante pues ya le dejo un mínimo. Nada más hay que esperar a ver qué hace el mercado con respecto a ese mínimo. Si lo respeta, ya se aproxima esa alta probabilidad de que el mercado desee hacer el quiebre de este doble suelo. Entonces sería un punto de entrada en ese nivel. Usted entra al mercado y se aprovecha del inicio del nuevo movimiento en dirección alcista. Como usted puede observar, es relativamente muy sencillo estar operando las figuras chartistas. No tiene que estar pues buscando la fórmula mágica para poder operar estas figuras. El detalle es saberlas identificar en el precio. Ese es el detalle. El detalle no es que usted aprenda el aspecto teórico, sino saberlas identificar en el precio, porque en ocasiones pues suelen tener, digamos que en el aspecto visual, ciertas inconsistencias esas figuras. Vayamos a ver lo que es el gráfico en la plataforma. Bien, aquí podemos observar en la plataforma una figura de doble suelo. Aquí en la parte inferior tenemos esa situación. El mercado viene de un movimiento bajista. Deja un mínimo. Ahí tenemos algunas patrones de vela, algunas velas japonesas que me indican el cambio de dirección. Resulta que el mercado hace un máximo, después se regresa y el mercado vuelve a hacer un testeo de ese mínimo, y como usted puede observar, pues comienza a regresarse. ¿En qué instante se va a comenzar a entrar al mercado? Pues hasta ese momento ya existe pues ahora sí que la situación de la figura del doble suelo. Cuando vemos que se da el quiebre de este neckline o cuello, o de ese máximo,
Ahí está donde se entra al mercado y pues como usted puede observar únicamente se mide la distancia que tiene la figura desde el punto de entrada hasta el mínimo más reciente, y eso sería pues proyectado hacia adelante para poder obtener ese take profit, y aproximadamente en ese punto estaría ubicado el take profit. Aquí estaría haciendo una operación de 45 pips. La gran mayoría de las figuras chartistas se opera de esa forma. Hay que tener siempre en consideración que en los gráficos más grandes, en este caso de 1 hora, de 4 horas, suelen tener una fiabilidad mucho más fuerte. Entonces es bien importante todo esto. Las figuras de triple techo son algo muy similar a lo que le he comentado. Fíjense, aquí tenemos una figura de doble suelo, un poco más extendida, pero es un aspecto visual que hay que estar manejando. ¿Por qué razón? Porque vea, si unimos esto, pues ahí estaría ese doble suelo a una mayor escala. Entonces se entra al mercado. Finalmente esto viene de un movimiento bajista, todo esto está en un movimiento hacia la baja, y ahí está el punto de entrada. Se mide la altura del punto de entrada hacia lo que es el punto mínimo. En este caso pues vamos a ver qué tantos pips son 75, entonces sería por un objetivo de 75 pips aproximadamente. Por aquí cumplió el objetivo, y de la misma forma fíjese que aquí el stop loss suele estar relativamente muy amplio. Cuando usted considere que visualmente el stop loss está muy amplio, bien puede colocar su stop loss en la parte central de esta figura chartista sin mayor problema, aunque pues esto implicaría un mayor riesgo de que el mercado venga y toque ese stop loss. Pero bueno, eso ya es una situación que usted debe de estar considerando posteriormente para operar el mercado. Tenemos lo que es la figura de hombro cabeza hombro. Esa figura de hombro cabeza hombro se forma en movimientos alcistas y bajistas. El hombro cabeza hombro, cuando le va a mostrar un cambio de dirección hacia la baja, pues se forma al final de un movimiento alcista. Aquí tenemos el movimiento alcista, el final, después hace un retroceso, hace un nuevo máximo, el mercado regresa. Fíjese, hasta ese instante pues parece que no hay nada extraño. El mercado bien puede seguir alcista, pero resulta que si el siguiente máximo falla, si no supera al máximo más reciente, esa es la clave. Un hombro cabeza hombro se identifica por este detalle. Cuando el máximo más reciente que se está creando es incapaz de superar al anterior, ahí es donde ya todo esto se convierte en una figura de hombro cabeza hombro, porque si en este caso va el movimiento hasta ese punto, ahí todavía no existe la posibilidad de un hombro cabeza hombro. ¿Hasta qué instante sí existiría la posibilidad de un hombro cabeza hombro? Pues bueno, cuando el mercado respeta, fíjese, ese mínimo, rebota, ahí ya como que ya pues sería para pensarla sobre lo que el mercado estaría haciendo. Entonces, si el mercado es incapaz de hacer un máximo más alto que el más reciente, automáticamente le estaría confirmando que existe esa posibilidad de la figura de un hombro cabeza hombro. Esta figura tiene una alta fiabilidad para estar operando en dirección contraria al movimiento que viene en un cierto sentido. En este caso, si el movimiento es alcista, pues esta figura le terminará por confirmar ese cambio de dirección. Estas figuras de hombro cabeza hombro pues se operan prácticamente de la misma forma que estas figuras de doble suelo, de doble techo, que los canales. ¿Por qué razón? Pues en el momento en el que veamos que finalmente se hace el quiebre de ese cuello, de ese punto donde prácticamente el mercado se ha estado deteniendo, pues ahí estaría el punto de entrada. Usted mide la altura del hombro cabeza hombro, en este caso hacia el punto más alto,
ahí estaría ubicado. Si esto mide unos 80 pips, entonces su objetivo estaría ubicado a unos 70 pips. Recuerde que no siempre hay que ir por ese 100%. Además, el stop loss estaría ubicado pues prácticamente en el mínimo más reciente. Generalmente suele ser en el hombro. Esto se le llama así porque se asemeja mucho a una figura que es una persona, un hombro, la cabeza y el hombro. Entonces, por eso recibe este nombre. Como usted puede observar, operar las figuras chartistas no suele ser demasiado complicado. Únicamente hay que tener un poco de práctica y de paciencia para estarlas detectando en el gráfico de precios. Aquí en este gráfico de precios es bien importante hacer ese análisis para tener una fiabilidad mucho más amplia de las decisiones que uno va tomando ahora sí que al momento de entrar al mercado y capturar esos pips. También hay otras figuras, fíjese, las figuras de continuidad. Estas figuras de continuidad, pues tenemos la bandera, el banderín, los triángulos y las cuñas. Esto es relativamente muy sencillo de explicarle. Cuando le explique una, usted va a tener el criterio de saber identificar todas las demás. Así de sencillo. Vayamos por partes. Resulta que la bandera, esto es una figura de continuidad. Puede aparecer en un movimiento bajista o alcista. El mercado hace un movimiento al alza y después resulta que el mercado baja, sube, baja y sube, y entonces ahí como que realmente no está bien definida esa dirección en el precio. Esto es contrario, fíjese que no se vaya a confundir, no es igual que el diamante. El diamante es en sentido inverso. Primero está el movimiento alcista y después comienza con un ligero movimiento hacia la baja y después uno más grande y así sucesivamente. Entonces le formaría una especie como de triángulo ahora sí que en sentido inverso. Pero resulta que aquí en la bandera el movimiento comienza de una forma expandida en la parte inicial y se va a ir compactando. Entonces lo que usted va a esperar va a ser el quiebre de este pequeño triángulo, ya sea en la parte superior o en la parte inferior. Cuando usted hace esto en la parte inferior, obviamente ya no estaría operando tanto la continuación en el precio. Lo que estaría operando pues sería un cambio de dirección, pero aquí lo que usted debería de esperar sería la continuación en el movimiento alcista. Cuando usted identifica esto, pues resulta que le da la señal, finalmente se rompe esta línea bajista que usted ha colocado uniendo los puntos máximos y mínimos que va haciendo el mercado. Usted los va a unir con esa línea y ya tiene esa referencia. Entonces espera el quiebre, le da el quiebre. ¿Y el objetivo dónde estará? Pues como se trata de una bandera, usted bien puede proyectar un objetivo desde el inicio donde se da el movimiento. Esto puede ser de la siguiente forma: el mercado puede venir de un movimiento bajista, existe un cambio de dirección, entonces desde ese punto usted puede medir el asta de esta bandera y finalmente proyectar ese objetivo hacia lo que es el punto de entrada, hacia adelante. Si digamos que el asta de la bandera mide unos, no sé, unos 50, 60 pips, pues ese es el mismo nivel de beneficios que usted estaría esperando para operar esta bandera. Recuerde que cuando identifica una bandera, en este caso un movimiento alcista, y después se le forma una especie como de triángulo, usted estaría proyectando posteriormente un objetivo mucho más amplio a un cierto nivel. Entonces, hasta ese entonces, pues ya tendría proyectado ese objetivo cuando detecta esta figura de continuidad. Recuerde que no siempre suele ser así. Hay ocasiones en que el mercado finalmente termina por hacer un quiebre en sentido contrario, y entonces de la misma forma usted estaría proyectando un objetivo en dirección bajista, pero ya no tanto de la bandera.
no es tanto de esa bandera. ¿De qué es? ¿De qué es entonces? Pues resulta que se trata de un triángulo. Se trata de un triángulo. Ahí tenemos ese triángulo, el asta de esa bandera, y ya no estaría proyectando el objetivo en dirección alcista. No, ya no sería tan ambicioso ese objetivo. Entonces, ¿a qué se reduce? Pues hay que medir la base de ese triángulo y desde donde le dé el quiebre, pues estar proyectando ese objetivo en dirección bajista. Así de sencillo. El stop loss, pues en el mínimo más reciente, de la misma forma para operar la bandera en el mínimo más reciente. Así de sencillo, mínimo o máximo más reciente según sea el sentido del rompimiento. Si tenemos que el mercado hizo un movimiento bajista y está haciendo esto, ya tiene ahí una bandera, tiene su asta, entonces observe el quiebre y usted proyecta el objetivo. Si es a 80 pips, lo va a proyectar tal vez a 70 para hacer una operación mucho más conservadora. Si observa el quiebre en sentido contrario, entonces ahí se toma una decisión rápida, pues puesto de que como está en un gráfico de 1 hora, de 4 horas, tiene suficiente tiempo para estarle midiendo la altura a ese triángulo, la base a ese triángulo, proyectarla en la parte más reciente y obtener esos beneficios. Así de sencillo. Usted puede combinar todo esto con la utilización de los patrones de vela, de las velas. Hay que ver si existe alguna velita por ahí envolvente justo en el rompimiento. Podría existir una velita envolvente, así es que eso bien puede apoyar esa decisión de entrada al mercado. Y prácticamente podemos ver que el banderín es algo muy similar a la bandera, con el único detalle de que, fíjese, si tenemos este movimiento bajista, el mercado bien puede comenzar a lateralizarse ligeramente. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos ese movimiento al alza y el mercado comienza a lateralizarse ligeramente, pero en dirección bajista. Entonces ahí es como identificar un pequeño canal. Si usted identifica ese pequeño canal, pues tendría lo que es ese banderín y posteriormente se opera el quiebre de ese banderín. Ahí proyecta lo que es el asta. Desde el momento en que inicia el movimiento hasta el punto donde se coloca esa línea en la parte superior, usted proyecta ese objetivo. Generalmente el mercado sí cumple estos objetivos. El stop loss en el mínimo más reciente para esta clase de movimientos. Si usted observa que el mercado finalmente hace un movimiento en sentido bajista, entonces ¿qué corresponde hacer? ¿Correspondería proyectar el asta, lo que es todo este movimiento? No, ahí lo que correspondería es mejor proyectar algo más conservador, que sería la altura de ese pequeño canal, hacia abajo. Hacia abajo sería lo que es, digamos, aproximadamente en ese punto, estaría a unos 40, 50 pips, depende mucho de qué tan amplio sea el movimiento de esta figurita. Así es que es relativamente sencillo estar operando las figuras chartistas. Usted dedíquese a estar practicando en históricos y también en tiempo real. Trate de identificar estas figuras. Es relativamente sencillo estar trazando las líneas, uniendo los puntos máximos y mínimos que va haciendo el mercado, y de esa forma van saliendo solas esas figuras. Fíjese que cuando usted identifica un triángulo en el mercado, en este caso son movimientos que el precio hace de esta forma, y usted observa que comienza a compactarse en algún instante el mercado, pues fíjese que ya puede trazar esas líneas que limitan el movimiento del precio. En este caso es conveniente operar en cualquiera de los dos sentidos según se dé ese rompimiento. Usted puede operar el movimiento alcista o el movimiento bajista, y también asimismo determinar la altura de esta figura, proyectarla en el momento del quiebre, ir por un 80 o un 90% de ese movimiento, colocar el stop loss en el mínimo más reciente o en el máximo más reciente, y así de sencillo. Así de sencillo es como se operan los triángulos en el mercado Forex. Algunos otros
en este caso los los que van en sentido al movimiento, fíjese, hay algunos de esta clase, pero prácticamente todos terminan por hacer lo mismo. Fíjese, puede detectar algo como esto. Ahí está. Este triángulo lo que me está diciendo es una continuidad en el precio, pero también se puede dar un quiebre de ese movimiento. Así es que usted abra prácticamente en este caso su análisis a cualquiera de los dos sentidos, no se quede clavado con un solo análisis, hay que tener la posibilidad de entrar en ambos sentidos. Así es que todas las figuras chartistas aplican prácticamente lo mismo, se mide la altura, además también tienen una cierta validez. Entre más cercano el triángulo esté al vértice, pues existe la probabilidad de que el rompimiento no sea tan bueno, o además de que el rompimiento sea a influencia de otras situaciones y que únicamente coincida con la figura, pero en términos generales todo eso es válido para estar operando las figuras chartistas. Hay algunos traders que le dicen que usted tiene que ver el rompimiento al 70%, al 75% de la figura. En este caso, desde el punto donde inicia hasta el vértice representaría el 100%, pero hay algunos que le dicen que hay que esperar el quiebre aproximadamente al 75, al 80, al 85, en fin. Eso ya se lo dejo a su consideración. Si usted quiere hacer caso a eso, haga caso. Si usted considera que debe de estar abierto a cualquier posibilidad, pues yo se lo recomiendo. Es mejor estar aprovechando cualquier oportunidad buena que usted identifique en el mercado y no estar esperanzado a que el mercado cumpla ciertos números. Entonces, realmente todo eso es muy importante para estar tomando estas decisiones. No siempre van a cumplirse al pie de la letra esas figuras. Algunas veces suelen cambiar de dirección, algunas veces sí suelen continuar en ese sentido. Las cuñas, de la misma forma, son figuras que son en base a movimientos muy similar a lo que es el triángulo, pero resulta que el triángulo es un tanto bajista, fíjese, en un movimiento al alza. Tenemos este movimiento al alza, el mercado hace esto y comienza como a bajar, a hacer una especie de corrección. Entonces usted une los puntos máximos y mínimos de ese movimiento bajista y pues ahí estaría una cuña. ¿Por qué? Pues porque se asemeja a lo que es una herramienta de cuña y principalmente se opera el quiebre en dirección del movimiento principal, pero resulta que en muchas ocasiones simple y sencillamente sigue bajando el mercado y la figurita de cuña pues termina por ser invalidada. Así es que usted necesita abrir ese análisis técnico a cualquier situación. No siempre hay que estar esperanzado a las figuras en el precio. Hay muchas más figuras, obviamente hay más figuras, usted puede detectar todo esto en el precio, puede ir identificando estas figuras utilizando la herramienta de las líneas. En esta situación en la plataforma MetaTrader pues tiene esas herramientas, así es que usted puede ir uniendo o identificando esos pequeños triángulos. Fíjese, ahí tenemos estos detalles, lo que son los banderines, las banderas, los triángulos, alcistas, en fin, una infinidad de figuras. Los canales, rompe hacia abajo, y fíjese, se proyecta el objetivo hacia abajo. En fin, el mercado siempre está haciendo esas figuras en el precio, pero ya le corresponde a usted estar practicando, identificando esas figuras en el precio. Y bueno, el backtesting, al igual que las velas, las velas japonesas y los patrones de esas velas, pues hay que estarlos buscando en el histórico del precio. Eso se le llama backtesting. Cuando usted identifica, digamos, esta figura, hay que ver si realmente funcionó ahí en el punto de entrada, si realmente le dio el objetivo. En este caso, un movimiento de este tipo, hay que ver si realmente desde el punto de entrada le da ese objetivo. Si realmente funcionó, pues adelante, puede utilizar esa figura. Si posteriormente usted está observando una figura de triángulo, así como lo que estamos observando,
le da el quiebre y pues bueno, hay que ver si realmente le dio esa altura después del punto de entrada. Entonces, si dio ese objetivo, pues adelante, vaya utilizando esas figuras en su análisis técnico. Dentro de esos gráficos usted puede buscar estas figuras en un gráfico de 15 minutos para ver si realmente funciona, o en un gráfico de 4 horas para verificar si de la misma forma está funcionando. Todo eso es estar haciendo el backtesting, y ya cuando tenga un registro de todas estas figuras, pues puede ahora sí que practicarlas en su cuenta de demostración en tiempo real y ver si sigue funcionando de la misma forma. Eso es lo que es más recomendable, y posteriormente pues ya invertir directamente utilizando este análisis chartista y el análisis de velas japonesas, pues ya directamente en una cuenta real. Y bueno, lo que es conveniente es estar operando los principales pares, en este caso el euro dólar, la libra, el yen japonés, el dólar australiano, el euro yen. Son bien importantes. La elección del time frame, pues por regla general, pues algo más conservador suelen ser los gráficos de 15 minutos, de 1 hora, de 4 horas, en fin, puede ser hasta gráficos diarios para ver qué tantos pips da el quiebre de una cierta figura. Supongamos que en un gráfico de 1 hora, un triángulo le está dando en promedio unos 80 pips, pero resulta que si usted observa esta figura en un gráfico de 4 horas, está dando 240. Entonces usted ya debería de analizar todos estos detalles para ver en cuál de los dos le conviene estar operando. Tal vez en 4 horas se le presente una oportunidad, pero en gráfico de 1 hora se le están presentando 3. Entonces tal vez ya después, en esta situación, pues ya es una cuestión de estar analizando. Tal vez le convenga más estar operando en gráficos de 1 hora, porque se le presentan muchas más oportunidades y los beneficios pues sumados le dan una buena cantidad de pips. Entonces todo esto es bien importante para estar operando el mercado Forex, tener esos registros. Inicialmente sería de esa forma, aunque no es 100% necesario, no es totalmente necesario que usted haga eso. Con estos criterios que le he estado comentando ya puede realizar algunas operaciones en cuentas de demostración sin mayor problema. Les recomiendo visitar divisas4x.com, o lo que es lo mismo, divisasforex.com, donde encontrará pues estos recursos totalmente gratuitos para estar operando con figuras chartistas. Muy bien, y pasando a otro tema que de igual forma es muy importante, tenemos los soportes y las resistencias. Los soportes y las resistencias son niveles que definen el movimiento del precio, y además también son puntos a donde aparecen las figuras chartistas, los patrones de vela y esas velas de cambio de dirección. Un ejemplo de ello, fíjense, aquí tenemos estos movimientos que le he estado pues marcando. Tenemos un movimiento bajista, ahí están esos movimientos hacia la baja, y después los movimientos al alza. Aquí tenemos lo que son las resistencias. Los puntos altos suelen ser esas resistencias y los puntos mínimos se les denomina soportes. Estos niveles de soporte y de resistencia son muy buenos para estar identificando esas figuras de cambio de dirección, y también esas velas de cambio de dirección suelen aparecer, fíjese, en esos puntos. Así es que hay que estar atentos a estos niveles de soporte y de resistencia, porque cuando el mercado, fíjese, tenemos esta situación, el mercado ha dejado una resistencia atrás, usted tiene esa resistencia, pues resulta que el mercado está próximo a llegar a esa resistencia y se forma este patrón en la parte superior. Fíjese, así tenemos este detalle, se forman unas pinzas. Entonces, como usted identificó unas pinzas y está cercano a una resistencia, pues resulta que es altamente probable que el mercado se vaya en sentido contrario, que cambie de dirección. O también es altamente probable que en esta parte se haya formado una figura de doble techo.
Entonces, ¿por qué? Pues porque está testeando esa resistencia, y al estar conociendo estos detalles fundamentan mi entrada para estar obteniendo esos pips. Es bien importante todo esto. Tal vez aparezca una figura de hombro, cabeza, hombro en la parte alta de esa resistencia. Entonces, cuando se dé el quiebre del neckline o del cuello, pues voy a entrar en esa venta a capturar algunos pips. Es bien sencillo estar operando y combinando estos criterios de las velas y de las figuras chartistas. De la misma forma, dentro de cada figura chartista pues suelen aparecer de la misma forma esos patrones de vela, y si usted combina con soportes y resistencias, pues va a tener un sistema todavía mucho más potente. En este caso, pues tenemos que las resistencias siempre son los puntos máximos, esos puntos máximos que el mercado le va haciendo. Vamos a lo que es la plataforma para identificar esto. Fíjese, en este caso tenemos el gráfico de una hora. En la parte más reciente tenemos una resistencia se traza en los puntos máximos que va haciendo el precio. Entonces ahí tenemos una resistencia, teníamos un soporte, ahí tenemos un soporte, podemos trazarlo, ¿sí? Pero fíjese, este soporte además podemos comprobarlo en el histórico de esta forma. Resulta que anteriormente ya existía esta resistencia se sigue trasladando, y ahí prácticamente el mercado, después de que rompió esta resistencia, fíjese, ahí existe una ruptura de esta resistencia, el mercado siguió alcista, hizo una nueva resistencia, regresó y rebota. Entonces, una resistencia, cuando es rota, se convierte posteriormente en un soporte. Un soporte pues es algo que impide que el mercado siga bajando. En este caso tenemos también soportes en la parte inferior, y fíjese que el precio se va convirtiendo como si fuera una pelotita, que va rebotando hacia abajo, toca con soporte, rebota, sigue bajando, toca, sube, rompe, sube, hace un nuevo máximo, rebota, cae, y ahí se detiene, fíjese, vuelve a rebotar nuevamente esa pelotita, sube, vuelve a hacer un rebote en lo que es esa resistencia, todavía como que hay un titubeo, vuelve a caer y finalmente hace el quiebre. ¿Para qué? Pues para volver a caer al siguiente nivel de soporte. Así de sencillo es esto de estar operando con soportes y resistencias. Pero obviamente fíjese, aquí le estoy comentando una situación. Tenemos la resistencia, tenemos el soporte. Fíjense, tenemos el soporte, tenemos esa resistencia que se convirtió en soporte. Ahí están esos detalles, pero hace unos instantes le comenté que las figuras y los patrones de vela se forman en esos puntos, en los puntos en los que el mercado hace un rebote. Allí está donde hay que buscar esos patrones de vela para estar tomando decisiones de compra y de venta. Tenemos que en la parte central de este gráfico tenemos una figura de doble suelo y el punto de entrada, y finalmente pues cumple ese take profit, pero al mismo tiempo en ese punto tenemos también un patrón de vela. Ahí está este patrón de vela, tenemos una vela envolvente, tenemos aquí la información que me está dando el precio. ¿Qué me está diciendo el precio? Pues resulta que los compradores terminaron por dominar esa vela, esa sesión, y finalmente existe suficiente presión en dirección alcista. En la parte inferior podemos apreciar la misma situación. Tenemos que en algún momento esta vela, la que usted está observando con esa mecha, estuvo bajista, pero resulta que a último momento los compradores ganaron, y fíjese cómo termina finalmente alcista, y la siguiente vela envuelve todo lo demás, y comienza un movimiento alcista todavía mucho más fuerte. Entonces todo eso es bien importante para estar identificando los movimientos del precio y los mejores puntos para estar entrando al mercado. Combinarlo también con esas figuras chartistas. Fíjese, aquí tenemos lo que es este triángulo, ahí está esta figura de triángulo. Entonces hace el quiebre,
me deja ese punto de entrada. También existe una convergencia, lo que es el patrón de vela. Con ese patrón de vela tenemos esa convergencia. Así es que todo esto es bien importante para estar operando el mercado. Los soportes y las resistencias son bien sencillos de identificar. Si vamos a un gráfico de 4 horas, con el simple hecho de saber identificar los puntos máximos y mínimos que va haciendo el precio, fíjese, tenemos aquí esta resistencia, ahí está ese punto máximo, y posteriormente, con anterioridad teníamos esa resistencia, fue rota, entonces se convierte en soporte. Fíjese, el mercado respeta y finalmente rompe, tenemos un nuevo soporte ahí en esa parte. Fíjese, son los puntos máximos y mínimos que el mercado me está dejando, y al mismo tiempo pues esos puntos máximos y mínimos me sirven para estar determinando los mejores momentos en donde debo de estar buscando ciertos patrones para estar, o figuras para estar entrando al mercado. Fíjese que en la parte superior me deja ese máximo y el mercado baja, vuelve a testear ese máximo y ya me está dejando una figura de doble techo. Cuando veo el quiebre, pues también se da el quiebre de lo que fue una resistencia pasada, pues que se convirtió en soporte en ese instante, y pues ya se da el objetivo en busca de del siguiente nivel de soporte. Todo esto es relativamente muy sencillo, estar operando el mercado, pero cuando usted conoce de estos criterios que son muy buenos, son realmente muy buenos estar operando todos estos criterios de las velas, de las figuras chartistas. Fíjese que estos patrones suelen aparecer en un soporte. Es altamente probable que exista un soporte. Para esto hay que estar observando el gráfico en el histórico, para estar observando si existe un soporte. También en la parte más reciente, estar trazando esos soportes y resistencias en los puntos máximos y mínimos. Todo esto es bien importante porque cuando usted une los puntos máximos y mínimos, pues ya sabrá en dónde existirán esas soportes y esas resistencias. Así es que es bien sencillo estar determinando todo esto. Los soportes y las resistencias pues tienen un concepto tradicional. Ese concepto tradicional es el que la gran mayoría de traders utiliza. El de soporte pasado pues va a ser resistencia futura. Tal y como lo que le acabo de comentar en la plataforma, pues tenemos ese soporte. Resulta que el mercado lo rompe y automáticamente ya se convirtió en una resistencia. Cuando el mercado va a ir a buscarlo, pues se convierte en una resistencia, una limitante que impide que el mercado siga subiendo. Entonces tenemos ese concepto. Este es un concepto tradicional que la gran mayoría de operadores está utilizando en este momento. Cuando tenemos que esta resistencia se rompe, pues ahora se transforma nuevamente en un soporte. Fíjese, cuando el mercado rompe, el soporte se convierte en una resistencia, y cuando la resistencia se rompe, se convierte nuevamente en soporte. Todo esto es relativamente muy sencillo de estar interpretando en el mercado. También en los gráficos, en donde suelen marcarse los soportes y las resistencias, pues en gráficos de 15 minutos, de 1 hora, de 4 horas. Ahí es a donde usted puede marcar esos soportes y resistencias y estar operando en base a esto que le estoy comentando, y combinarlo con las figuras chartistas, con esos patrones de vela. Y bueno, para validar un soporte, una resistencia, son mínimo 2 toques. Son mínimo 2 toques para estar validando estos soportes y resistencias. En este caso, vemos que en este ejemplo, si el mercado hizo 1 o 2 toques, ya se convirtió en un soporte. Si vemos que el mercado da 1 o 2 toques, de igual forma está testeando una resistencia. Así de sencillo, y tal vez esto tenga o venga a consecuencia de que esto se trata de un triángulo. Fíjese, esto se puede tratar de un triángulo. Entonces el mercado rompe lo que es ese soporte y baja
De la misma forma, pues usted estaría operando la figura chartista, proyectaría ese objetivo. Si se encuentra un soporte en la parte inferior y coincide con el objetivo de la figura chartista, pues sus beneficios estarían todavía más cerca de ser una realidad. Y bueno, esto es realmente muy importante para estar operando los soportes y las resistencias. Siempre hay que estar verificando la validez del soporte en base al time frame. Si en este caso usted está operando en un gráfico de 4 horas, un soporte, una resistencia, pues hay que esperar a que dentro de ese time frame se rompa ese soporte y esa resistencia, porque si usted opera un soporte o una resistencia en un gráfico de 15 minutos, pues ya no estaría operando el quiebre, tal vez esté operando otra condición de mercado, otro escenario, y no aplicaría de la misma forma que si usted lo estuviera haciendo en el time frame donde corresponde ese soporte y esa resistencia. Otro aspecto que es bien importante es identificar esas condiciones de mercado. Estas condiciones de mercado pues son varias, pero tenemos que una de las principales condiciones del mercado es la tendencia, ya sea alcista o bajista. ¿Y esto cómo lo voy a identificar? Pues es muy sencillo, con los máximos y los mínimos que va siendo el precio. También tenemos una condición de mercado lateral, una condición de mercado en rango. Y bueno, vamos a ver la plataforma para estar identificando esta situación. Fíjense que aquí tenemos este ejemplo, tenemos una condición de mercado, en este punto es bajista, en esta área es una condición de mercado bajista. ¿Por qué razón se da esa condición de mercado bajista? Resulta que tengo un máximo y después otro y así sucesivamente, entonces estos máximos son cada vez más bajos, pero de la misma forma en la parte interna tenemos esos mínimos que son también cada vez más bajos, y esto me va definiendo una condición de mercado de tendencia bajista. Tiene una tendencia bajista este movimiento en el mercado. Cuando tenemos que el precio está haciendo, digamos, movimientos laterales, ¿en qué momentos se pueden identificar esos? Pues aquí tenemos este máximo, este mínimo, máximo, máximo y mínimo. Aquí aplican las figuras chartistas. Usted puede identificar que el mercado se encuentra lateral, porque finalmente durante muchas horas de muchos periodos, fíjese, incluso aquí existió algo así como 2 días y medio y el mercado estuvo lateral. Eso se debe a que el mercado no hizo máximos más altos ni mínimos más bajos. Entonces, en ese tipo de situaciones, usted estará identificando que el mercado está en un movimiento lateral y no tanto en tendencia. Esto también se puede identificar en un gráfico de 1 hora, de 15 minutos y también en gráficos mucho más pequeños. Usted puede identificar esas condiciones de mercado y también asimismo la condición de mercado de rango. El rango es algo como esto. Fíjese, es un movimiento lateral en el mercado, sí, pero mucho más amplio, donde los máximos y los mínimos pues están prácticamente dentro de un mismo rango de precios. Por eso se le denomina rango, porque lo que es en la parte superior, las resistencias se encuentran dentro de un mismo nivel de precios, y de igual forma los soportes se encuentran ahí definidos, estancado, está el precio ahí pausado, está ahí el precio prácticamente detenido por esos niveles de soporte y de resistencia. Y cuando usted puede identificar eso, pues prácticamente es muy sencillo estar operando estos puntos máximos y mínimos, estar buscando esos patrones de vela en la parte baja, en la parte alta. Cuando usted observe que el mercado se acerca hacia esa zona de soporte, pues es altamente probable que se vaya a formar tal vez un patrón de vela o una figura chartista. Eso es altamente probable, así es que le puede dar la ventaja de operar ahora en el sentido contrario. Es importante que usted se esté adaptando constantemente a estas condiciones de mercado y se van a ir definiendo por la identificación de esos máximos y mínimos en el precio.
Al mismo tiempo, pues esto me permite, como anteriormente le comenté, trazar esas figuras. Tenemos lo que es un canal bajista, se opera el quiebre de ese canal bajista, se proyecta el objetivo y pues bueno, ahí tiene prácticamente este cambio de dirección, además de que existe un nuevo movimiento al alza porque tenemos un mínimo, después otro mínimo más alto, otro mínimo más alto y así sucesivamente. También tiene máximos cada vez más altos y ya es un movimiento alcista. Ahí es a donde usted estaría pues prácticamente identificando esas condiciones de mercado que son muy importantes para estar operando el mercado Forex. Y pues bueno, todo esto es realmente bueno que usted sepa identificar esas condiciones. Fíjese, aquí tenemos esta otra condición de mercado que está lateral el precio en una especie como de triángulo. Fíjese, está este triángulo. Realmente el momento en donde se forma, digamos que teóricamente no es muy consistente, pero finalmente lo que a usted le interesa es estar en el movimiento cuando se dé el punto de entrada. Entonces ahí usted sabe que el mercado no está en tendencia, está, digamos que es compactándose para posteriormente hacer una explosión mucho más amplia en el movimiento del precio. Todo esto es bien importante. Fíjese, estar identificando, también combinando esas condiciones de mercado. Fíjese, aquí está el precio ligeramente alcista, pero bueno, unimos los puntos máximos y los puntos mínimos, y ahí tenemos una especie como de bandera, como de banderín, ahí está. Entonces tenemos el quiebre y bueno, el mercado finalmente baja y da todos esos pips. Pero todo esto se debe y es a consecuencia de que usted sepa identificar los puntos máximos y mínimos que va haciendo el precio y tener ese criterio, ese buen criterio de saber operar esas condiciones de mercado. Y bueno, hasta este momento pues usted ya sabe cómo operar las figuras chartistas, tiene una idea mucho más amplia de lo que es estar operando en base a patrones de vela e identificar esas condiciones de mercado. Las figuras chartistas le van a ayudar a identificar estas condiciones de mercado, de tendencia, en mercados laterales, mercados en rango. Fíjese que cuando usted está operando digamos que un canal, pues ya se sabe que está ligeramente en una tendencia bajista. Dependiendo si el canal es todavía mucho más amplio, pues estaría operando o estaría esperando el quiebre de esta tendencia alcista, el cambio de dirección de esa tendencia alcista. De igual forma, el operar dentro de un triángulo pues ya le estará diciendo que se viene posteriormente un movimiento mucho más amplio. Las figuras chartistas sí le ayudan a saber identificar estas condiciones de mercado. También fíjese, el mercado lateral, eso va a venir representado también con una figura chartista o también con lo que son los patrones de vela, las mismas velas que son los dojis, las famosas peonzas. Entonces todo eso le va a ayudar a ir determinando en qué momento se encuentra el precio para identificar esas condiciones de mercado. Una condición de mercado es un escenario, es lo que actualmente está haciendo el mercado. Si usted puede identificarlo, pues prácticamente tendrá éxito estar operando este mercado de divisas, que es realmente muy bueno y le va a dar muchos beneficios. Bueno, y cualquier consulta o comentario, hágame llegar su email a la siguiente dirección: info@divisas4x.com, y en breve estaré comunicándome con usted. Gracias.